Hola, hoy vamos a resolver un problema de una turbina de gas que vamos a simular con un ciclo Brighton. Esta simulación la vamos a hacer en un software gratuito que se llama Interactive Thermodynamics. Y en la descripción del video te voy a dejar la liga de donde puedes descargarlo. Al compresor se alimenta una corriente de gas, que vamos a simularla con aire, a una temperatura de 295 Kelvin y una presión de 100 kilopascales. Aunque no te den el dato de la presión, tú puedes asumir que es presión atmosférica, que prácticamente son 100 kilopascales. Tenemos un flujo de 100 kilogramos sobre segundo. La relación de presiones en el compresor es de 12, que es la división entre la presión de salida del compresor entre la presión a la entrada del compresor. La eficiencia es del 85%. Vamos a asumir que el intercambiador de calor, en este caso la caldera, opera a presión constante. El aire se calienta hasta una temperatura de 1300 Kelvin. La eficiencia de la turbina es del 87%. En un ciclo real, el gas que sale de la turbina se va al medio ambiente. En la modelación, como lo estamos haciendo con aire, podemos cerrar el ciclo adicionando un enfriador entre el compresor y la turbina para que podamos regresar a las condiciones iniciales de presión y temperatura. Ahora vamos al software en donde te voy a explicar cómo lo resolví. Acá tenemos el software. La doble diagonal la utilizamos para escribir algún título o alguna nota. Los datos que nos da el problema: al entrar el compresor, la temperatura es de 295 Kelvin, la presión de 100 kilopascales, una relación de presiones de 12, la eficiencia del compresor de 0.85 y un flujo másico de 100 kilogramos sobre segundo. Acá donde dice Units, tú puedes escoger el sistema internacional o puedes escoger el sistema inglés. En el sistema internacional tengo la presión en kilopascales, la puedes cambiar a bares si quieres, y la temperatura la voy a poner en Kelvin. Hay que escribir los datos. Mi flujo másico es de 100. Recuerda que la doble diagonal es para poner alguna nota. Aquí puse yo las unidades, que son kilogramos entre segundo. La temperatura T1, 295 Kelvin, la presión 1, 100 kilopascales, la relación de presiones es de 12 y la eficiencia del compresor es 0.85. Para calcular la presión 2 utilicé la definición de relación de presiones, que es presión 2 entre presión 1. Solamente despejé la presión 2. Entonces nos queda RP por P1 y esto va a dar en kilopascales. Ahora hay que pedirle al software que nos dé las propiedades termodinámicas del aire, y para eso te vas a ir a donde dice Properties. Le voy a poner número 1 y aquí la primera sustancia que sale es el aire como gas ideal. Si fuera alguna otra sustancia, acá puedes seleccionar la que tú estés utilizando. Luego te vas a ecuaciones y acá te van a aparecer las propiedades termodinámicas del aire. Tenemos la entalpía, la energía interna, la temperatura evaluada a la entalpía 1 o la temperatura evaluada a la energía interna. Tenemos la entropía evaluada a T1 y P1 o evaluada a H1 o P1. Entonces, dependiendo de lo que tú necesites, va a ser la ecuación que vas a copiar y pegar. Como es un gas ideal, la entalpía solamente depende de la temperatura. Seleccionas, copias con control C y pegas con control V. La letra la puedes cambiar aquí donde dice A para que se pueda ver más grande. Y esta es la ecuación que yo utilicé aquí abajo. Nada más el 1 lo puse como subíndice. Eso lo puedes hacer yéndote aquí a donde dice editor de ecuaciones y aquí está el subíndice. Lo puedes dejar como subíndice o no, como tú quieras. Entonces voy a borrarlo. Hago lo mismo con la entropía. Se lo pido ahora a la temperatura 1 y a la presión 1, que son los datos conocidos, 295 Kelvin y 100 kilopascales. Ahora voy a asumir primero que el proceso opera
a entropía constante, es decir, isoentrópico. Ahora hay que calcular la temperatura. Como es un proceso de entropía constante, le voy a llamar T2S para indicar que es la temperatura en un proceso isoentrópico. Así que te vas a propiedades, aquí le pones 2, te vas a ecuaciones y buscas la entropía. Y aquí tienes la entropía a la temperatura 2 y a la presión 2. Recuerda que hay que ponerle la S para indicar solamente que es un proceso de entropía constante. Le das control C, control V, pegas y le agregas la S. Lo que va a hacer el programa entonces es calcularte la temperatura, porque la entropía 2S ya la conoces o ya le dijiste al programa que es igual a la entropía 1. Esto es un dato y lo que va a hacer el software es calcularte esta T2S. Ya que tengas esa T2S, puedes obtener en propiedades la entalpía. De la misma forma, le pones H2S para indicar que sigues en un proceso isoentrópico y el software te lo da a la temperatura T2S. Hay que corregir utilizando la ecuación de la eficiencia para el compresor. Aquí nada más despejé H2. Tenemos entonces H2S menos H1 entre la eficiencia del compresor más H1. Y aquí ya tienes la H2 real. Con esa H2 real obtienes con las propiedades la temperatura real. Y si ya tienes la temperatura real, con esa temperatura y la presión, que ya es conocida, obtienes la entropía a la salida del compresor. Ahora vamos a la turbina. El proceso para turbina es igual que el proceso que hicimos para el compresor. Lo único que va a cambiar es la ecuación cuando calcules H4 real, porque para un compresor la eficiencia es delta H cuando la entropía es constante entre delta H real y para una turbina es delta H real entre delta H cuando la entropía es constante. Y obviamente los subíndices, porque ahora estamos en la turbina. Podemos pedirle al software que nos calcule el cambio de entropía en cada equipo. Va a ser flujo másico por la entropía a la salida del equipo menos la entropía a la entrada del equipo, entropía de la corriente de aire. En este caso, como estamos entre el punto 1 y el punto 2, estamos en el compresor. De 2 a 3 estamos en el calentador o en la cámara de combustión. De 3 a 4 estamos en la turbina y de 4 a 1 estamos en el enfriador que adicionamos para cerrar el ciclo. La potencia de la turbina va a ser flujo másico por H4 menos H3, nos va a dar negativo porque yo tomo la convención de que todo lo que entra al sistema es positivo y todo lo que sale es negativo. La potencia del compresor nos va a dar positiva, es H2 menos H1 por el flujo másico. El calor de entrada, flujo másico por H3 menos H2. No olvides siempre salidas menos entradas. Y por último, el calor de salida, que tiene que ser negativo, va a ser flujo másico por H1 menos H4. Hay que calcular ahora la eficiencia del ciclo. Para eso, primero vamos a calcular la potencia neta y tienes dos opciones para hacerlo. Las dos te tienen que dar exactamente la misma respuesta. La primera es calcularla con los calores, que va a ser Q de entrada menos el valor absoluto de Q de salida, o bien Q de entrada más Q de salida, porque Q de salida para mí es negativa. También lo puedes calcular con los equipos mecánicos, es decir, con la turbina y con el compresor. Va a ser entonces valor absoluto de la potencia de la turbina menos la potencia del compresor. Como la turbina es negativa, aquí le puse menos y eso me daría el valor absoluto. Por último, la eficiencia térmica del ciclo sería potencia neta entre Q de entrada. Puse los dos para que veas que nos da exactamente la misma respuesta. Ya que tengas todo, te vas aquí a donde dice Solve. En caso de que tengas más incógnitas que ecuaciones, aquí te va a arrojar un error o un mensaje para indicarte que tu sistema todavía no está completo. Le das OK
y aquí te aparecen las respuestas. Como puedes ver, la eficiencia térmica del ciclo con cualquiera de las dos fórmulas te da exactamente lo mismo. Aquí están las entalpías reales y las de entropía constante. Están las presiones, Q de entrada, Q de salida. Todo está en azul, todo lo que calcula el software está en azul. Y hasta abajo, lo que aparece en verde son los datos que tú le diste a tu sistema. Espero haber sido claro y hasta la próxima.